fotos y no veo niños. ¿Dónde están? Ahí aparecieron, ya me estaba asustando. Ariel, ¿por qué esa sonrisa tan grande? ¿Ah? Antonia, se me perdió la Antonia. ¿Dónde está Antonia? Ahí llegó Antonia, llegó Vanessa. Diego Gutiérrez se me perdió también. ¿Cómo han estado? ¿Ah? Bien. María Arriagada, ¿qué has hecho estos días? Nada. Hoy yo en mi comuna empezamos el lunes ya con la transición, así que estoy con el otro paso, así que voy a poder salir a la calle. Voy a ir al mall. No van a estar cerrados los malls, chiquillos. Así que empiezo el lunes con nuestra nueva etapa. Ya, chiquillos, necesito ver Juan Donoso, no ha llegado, no lo veo. Diego, no te veo. Vi tu trabajo, Vicente, así que no te preocupes. Diego Gutiérrez, ¿pudo mandar el trabajo? No se escucha, Diego. Saca el micrófono. Micrófono, Diego. Ya, vamos a comenzar. Hoy día, chicos, pasamos materia, así que con su cuadernito. Profe. Dime. ¿El radioteatro lo tenemos que presentar en clase o mandárselo a usted? No, yo creo que me lo manden mejor, si es que pueden. O si no, porque es más difícil que ustedes lo coloquen en el audio. ¿Qué te sale más fácil? Porque igual lo vamos a ir escuchando. ¿Mandarlo? Mandarlo ya. Sí. Y lo Ya. otro, profe, le llegó mi trabajo del libro No revisé correo. ¿Cuándo lo mandaste? el lunes. Ya, es que no revisé correo. O sea, no revisé cursos, me dediqué solamente a quinto y sexto, porque como es la misma pauta, entonces es más fácil para ir llenando eso. Sí, estoy Ya. terminando con eso. Es que me han llegado casi todos los videos, me han llegado al celular. Ya, vi que llegó Juan Donoso, pero no lo veo Juan Donoso. Profe, estoy buscando el cuaderno. Ya, con su cuaderno, chiquillos, anoten la fecha, ya los que están listos, estamos a 20, perdón, a 13, ya me estoy saltando una semana. Estamos a 13. Diego, ¿se fijaron ustedes? ¿Les llegaron las notas, niños, del primer semestre, las evaluaciones? Hay una parte que habla sobre comportamiento, así que ahí es donde bajan ustedes cuando tienen la cámara apagada. Y si están con la cámara apagada, yo tengo que sacarlos de la clase. Así que por eso traten de estar con la cámara encendida. Yo sé que Noelia tiene problemas de cámara, sé que Cassandra tiene problemas de cámara, pero no tiene problema de micrófono, Cassandra. Entonces, para que Itiel no tiene problema de cámara ni de micrófono. Así que para que vamos fijándonos en eso, que les baja su evaluación también. Ya, vamos
al objetivo de hoy día. Ya. Hoy día comenzamos con materia y empezamos a ver el tiempo del relato. Entonces el objetivo va a ser identificar tiempos narrativos. Ese es el objetivo de hoy. Voy a achicar, a ver si puedo achicar un poquito. ¿Se ve bien? Porque yo veo solamente la mitad. Ahí. Ya. ¿Qué entendemos por textos narrativos? ¿Mm? ¿Qué entendemos por textos narrativos? Diego, ¿qué entiendes tú por un texto narrativo? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Texto narrativo, lo que yo entiendo es que son textos que relatan historias, historias de misterio, cosas así. Claro. En los textos narrativos entran todos aquellos que son los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, ya las epopeyas. Todo eso entra dentro de los textos narrativos que relatan historias. Y para relatar estas historias utilizan un narrador. Recordemos que había narradores que estaban dentro de la historia y otros que estaban fuera de la historia. Que tenemos narradores en primera persona y en segunda o en tercera persona. En segunda persona también hay, pero son como más difíciles. Casi siempre los de segunda persona tienen que ver con cartas, que yo le escribo a una persona determinada, a un tú, ¿ya? No a una carta general para todos, sino que es como más personal. Y en esto nosotros ahora vamos a ver lo que es el tiempo dentro de la obra narrativa, ¿ya? Así que vamos a tomar apuntes. Entonces el objetivo era identificar tiempos narrativos. Ya, el tiempo narrativo. Ya, esto es muy importante dentro de una historia, ¿ya? Porque esto se puede mover, se puede jugar con ello. No es lo mismo que cuando ustedes toman una fotografía, ¿ya? Eso es estático, la fotografía quedó ahí, ¿ya? A no ser que sea una familia que se toma todos los años la misma foto y después la puede hacer por año, hacer como un cronograma de esa foto, ¿ya? Entonces, el autor de un texto, el escritor, crea el tiempo literario, juega con ese tiempo y lo utiliza a su antojo. Él puede escribir una historia pensando que está en 100 años antes, ¿ya? Puede escribir que está en el futuro, puede escribir a lo mejor algo que pasó, una novela de época, y nos está hablando nos está escribiendo una novela de la época medieval, del Renacimiento, ¿ya? Y las descripciones que va haciendo de la ropa nos van a ir, y de los elementos que están a su alrededor, nos van a ir indicando el tiempo en el que está escrita la novela, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el escritor? Él manipula, ¿ya? Según su conveniencia, este tiempo. Puede empezar por el final de la historia, puede comenzar por el centro de la historia, o puede en orden cronológico, de que de repente recuerda y vuelve a la historia, ¿ya? Eso es lo que nos habla del tiempo. Veamos acá, ¿ya? Primero hay 3 clases de tiempo literario, ¿ya? Uno es el tiempo de la historia o tiempo histórico, ¿ya?
Este es el lapso temporal en que transcurren los hechos desde el principio hasta el fin. Entonces, más que nada, presenta las acciones en un orden cronológico, ¿ya? Es como que ustedes contaran su vida desde que nacieron hasta ahora, en un orden, ¿ya? El tiempo es original, lo que sucede en ese momento, ¿ya? Y no es lo mismo que lo otro que vamos a ver, que es el tiempo del relato. O sea, en el tiempo de la historia nos tiene que quedar grabado que presenta las acciones en orden cronológico. Eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Tomaron apuntes? ¿Sí? Ya. Después nosotros nos vamos a encontrar con el tiempo del relato o tiempo de la narración. Y aquí este se rige por un orden arbitrario, ¿ya? Que es escogido por el narrador para relatar hechos, ¿ya? No siempre es cronológico, ¿ya? El orden que se relatan los hechos depende de lo que pretende conseguir el narrador. ¿Cómo quiere realizar? Ah, esto es verdad, que cuando está en oscuro no puedo hacer esto. Ya. Ya. Entonces, fijarnos que el tiempo del relato es distinto al tiempo de la historia. El tiempo del relato es cómo está contada la historia. Entonces, el tiempo histórico es cómo ocurren los acontecimientos. Y el tiempo del relato, cómo cuento los acontecimientos. ¿Ya? Puedo partir desde el inicio, desde el desarrollo o del final. Esas son las dos grandes diferencias que tenemos. Ya, a ver, acá con un ejemplo lo vamos a entender un poco más. A ver, Javiera, por favor, léenos el microcuento que está acá. En la mañana perdió varios minutos buscando el jabón. Como no lo encontró, cuando fue a lavarse, al final tuvo que lavarse con champú. Ya se había levantado con sueño y ahora estaba seguro que en el trabajo iba a andar con un genio de 1000 demonios, porque se iba sin tomar desayuno. Ya, tenemos un micro relato. Si nosotros nos vamos a ver el tiempo del relato, lo primero que hace, busca el jabón. Vamos buscando. Va a lavarse. Se lava con champú. Se levanta con sueño. Va a llegar malhumorado en el trabajo y no toma desayuno. Eso es lo que nos dice el relato. Pero si nosotros este texto lo ordenamos de acuerdo a la historia del relato, ¿cómo sería cronológicamente? Primero se va a levantar con sueño. Lo primero que va a pasar, mira, empieza con el número 4. ¿Ya? Se levantó con sueño. Después que se levantó con sueño va a lavarse. Mira, del 4 se salta al 2. Busca el jabón. ¿Ya? Y acá está, lo primero que hace en la historia, busca el jabón. Se lava con champú. No toma desayuno y tiene mal humor en el trabajo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que el tiempo de la historia es distinto al tiempo del relato? ¿Ya? Hasta aquí. ¿Dudas? 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 Ya. A ver, Juan, lea por favor el otro microcuento. Fíjense en cómo comienza al cuento que ustedes conocen. Ya, Juan. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraba en el estómago del animal.
Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Horas antes había hecho lo mismo con la anciana. Ahora que estaba a salvo, Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber creído en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Ya. Ahora, ¿cómo recuerdan ustedes este cuento? ¿Desde dónde comienza este cuento ahora acá? Si se fijan acá, esta historia comienza por el final. ¿Ya? Empieza por el final de la historia. Comienza ya cuando la liberaron. Pero si nosotros nos recordamos el cuento, dice que la mamá la envió a donde la abuelita, le dijo que no se fuera, que no conversara con extraños. Ella se fue por el bosque, se puso a recoger flores, conversó con el lobo. Después de conversar con el lobo, se fue por otro camino. El lobo llegó primero, ¿ya? A ver, vámonos al tiempo del relato. Ya. Primero, mira, historia, ahí me quedó. Ya. Tiempo del relato. Lo primero que pasa, el cazador mata al lobo y libera a la Caperucita y a la abuela. Después, la advertencia de la madre. Después viene el encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita. El lobo devora a la Caperucita, el lobo devora a la abuela, encuentro Caperucita y el lobo en el bosque y la promesa Caperucita. Esas son las 7 acciones del tiempo del relato. Ya. A ver, ahora ustedes escriban cómo debería ser el orden. ¿Ya? Por último, los números. Ordenémoslo con números. ¿Cuál número debería ser primero? De acuerdo a de acuerdo a eso. Ordenemos ahora el tiempo de la historia. Ya el tiempo, acuérdense que yo se los di el tiempo del relato. Ahora ustedes con el tiempo de la Va historia. primero la 2. Ya, pero hazlo en el cuaderno, coloquen los números y después vamos viendo. Rapidito. ¿Ya? Yaitiel, ¿con qué número deberíamos comenzar el tiempo de la historia? Yo digo con el 2. Ya, vamos a colocar el 2, ya. Antonio, ¿con qué seguiríamos? Con el 6. Ya. Vanessa, Mari, ¿con qué seguimos? Con el 5. Ya, vamos a colocar, de ahí vamos a ver si estamos bien. Ya, Javiera, ¿con qué seguimos? El 3, Ya, Antonia, El 4.
Ya, Juan, ¿tienes el mismo orden? Mm, el- No, yo me equivoqué, puse el 4 primero y después, pero era el 3 No, si no primero. importa. Después el 1. Después el 1, ya. Vicente, ¿qué nos está quedando? El 7. Ya. ¿Tienen anotados los números que pusieron? Ya. Veamos si estamos bien. Ya. Ya, en el tiempo de la historia. Lo primero sería advertencia de la madre. ¿Cuál sería la advertencia de la madre? El 2. Ya, vamos a colocar el 2. Después, encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque. Ese sería el número 6. ¿Vamos bien? Después, el lobo devora a la abuela, número 4. Después, encuentro del lobo disfrazado con Caperucita, número 3. El lobo devora a Caperucita, 5. El cazador mata al lobo, que sería el 1, y después termina con el 7. Ya. ¿Está igual al que habíamos puesto? A ver, veamos. Tenemos 2, 6, 5, 3, 4, 1, 7. 2, 6, ahí habíamos puesto 5, ya, 1 y 7. Entonces, este es el que estaba diferente. ¿Ya? Pero parece que acá estamos mal, porque el lobo primero devoró a la abuela y después a la Caperucita. ¿Ya? Entonces este es 5 y este es... no, pues estoy bien, estoy bien. Este primero fue la abuela, 4. Ahí estaba. Ese era. Así estaba el orden, chiquillos. ¿Ya? Ya. Esto lo van a hacer ustedes solitos. Ya dice lo siguiente. A ver, Antonia, lee el microcuento. Ladrón asustado. Marco, asustado, se subió al bus y en el asiento abrió su bolso para ver la cámara que robó de la tienda. De repente subió un policía y Marco lo miró con espanto. El policía sospechó y le preguntó qué llevaba en el bolso. Marco intentó arrancar, pero el policía lo atrapó y lo llevó preso. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora, van a ordenar las acciones del relato. ¿Ya? Van a anotar, suponte Marco, sube el autobús. Ya, vayan anotando las acciones. Son 7 Profe, acciones. ¿puede poner el texto? Ay, disculpen. Ahí. Gracias. ¿Está bien o lo agrando más?
¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Cuál sería la primera? De que Marco roba una cámara. Estamos en el relato, Ah, en el acciones del relato. ¿Qué Sube es al lo primero? bus. Claro, Marco. Ya, Marco entonces sube asustado al bus, ¿ya? 2, Abre su bolso. ya. Marcos abrió su bolso, ya. 3, Sube el policía. a ver, acá, ¿qué hizo con la cámara? ¿Ve la cámara que robó de una tienda? Ya. Cámara. De la cámara que robó. 4, Llegó un policía. Sube el policía. ya. Policía. Sube al bus, ya. 5. ¿Qué hace el policía? ¿Sospecha? Le pregunto qué lleva en el bolso. Ya interroga a Marcos. 6. ¿Qué hace Marco? Marco Intenta intentó arrancar. Ya, y la 7. ¿Qué hace el policía? Lo atrapó y lo llevó Lo preso. atrapó y se lo llevó preso. Ya, el policía atrapa a Marcos. Ya, aquí tenemos. Estas son las acciones del relato. Pero si tuviéramos que ordenarlo de acuerdo a las acciones de la historia, ¿cuál sería el número 1 acá? Que roba la cámara. Roba la cámara. La primera La- es roba la cámara. La segunda acción, que sube al bus. sube al bus. 2. Después, De su bolso. ya, abrió el bolso. Después, no sé, Sube el policía. ya. Después, El policía interroga a Marco. ya. Después, Marco intenta arrancar. ya. Espérate que aquí le puse 6 en vez de... Acá es 6. 6. Y nos quedaría 7. ¿Ya? Acá tenemos el desorden temporal. Entonces, las acciones del relato es tal cual aparece en la historia. ¿Ya? O sea, en la historia que está contada, en el cuento, el microcuento. Y la historia o sea, las acciones de la historia es cómo debería haber sucedido, el orden cronológico. Entonces, después viene un tiempo referencial histórico. Llevamos dos tiempos, el tiempo del relato, el tiempo de la narración. Y ahora viene el tiempo referencial de la historia. Y este tiempo referencial corresponde a la etapa histórica que suceden los hechos, ¿ya? ¿Y cómo vamos a saber esto? Contexto histórico, vamos a subrayar. Y este contexto histórico los da la época, ¿ya? Cómo el narrador nos va a contar y nos va a describir dónde suceden los acontecimientos.
Entonces, por eso vamos a saber en qué época están ocurriendo, o nos da el año, nos indica el año en que suceden los acontecimientos. A veces no aparece un siglo, o aparece la ropa que describen, si estamos hablando de una historia y nombran que esperó el carruaje, inmediatamente sabemos que no es de este siglo, ¿ya? Nos va a ubicar en el siglo XVIII, siglo XIX, la historia, cuando nos hablan de carruaje. Eso nos va a dar la referencia histórica en una novela. Nos va a hablar a lo mejor de, si estamos leyendo obras de Lillo, y nos va a hablar de las minas de carbón de Lota. Ahí nos vamos a dar cuenta el contexto histórico por la pobreza que aparece. Ya, vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, corría la época de los 90, 1991 para ser exacto, mis padres habían vivido durante la revolución hippie y yo por mi parte disfrutaba de la era de los avances tecnológicos. Los televisores a color, la moda cambiante y colorida y las bandas de rock alternativo que tan extrañas le parecían a mis mayores. Ya, acá nos habla de dos épocas, ¿ya? La época de los 90, ¿ya? Y la relaciona con los avances tecnológicos, ¿ya? Y más encima describe cuáles eran esos, los televisores a color. Habla de los tipos de moda que utilizaba, las bandas de rock, y habla de sus padres que vivieron la revolución hippie. O sea, uno hippie inmediatamente se imagina puro paz y amor, ya la ropa, la forma de vestirse, ¿ya? Y ahí estamos hablando en contexto histórico. Entonces, resumiendo, el narrador puede escoger en qué orden relata los acontecimientos. El narrador ahí escoge qué tiempo, cómo va a empezar la historia, su tiempo del relato. Por lo tanto, puede relatar acontecimientos sucedidos en el pasado o que sucederán en el futuro, ¿ya? Estos movimientos en el tiempo del relato se llaman anacronías, ¿ya? ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿No dice? 6 minutos. 6. Ya. ¿Qué son las anacronías? ¿Ya? Es una alteración temporal que se produce en el tiempo de la narración, donde la historia se suspende para relatar acontecimientos sucedidos en un tiempo distinto, que puede ser en el futuro o puede ser en el pasado, ¿ya? Cuando el narrador relata acontecimientos del pasado, se produce una analepsis. Y cuando se adelanta a los acontecimientos que sucederán en el futuro, se llama de prolepsis. Mira, tenemos 3 palabras nuevas, ¿eh? Tenemos analepsis, prolepsis y anacronía. Tenemos 3 términos nuevos. Analepsis, pasado, prolepsis, futuro. Futuro. Y este es pasado. Ya. Voy a ir a la última que está acá. Ya. Entonces, esto es lo que tenemos que ver la clase que viene, ¿eh? Entonces, las alteraciones temporales. Cuando salta al pasado o salta al futuro. Y en el pasado tenemos el raconto y el flashback. Y en el futuro la premonición y los flashforward, no sé cómo se pronuncian, Juan. Así que ahí ustedes investiguen cómo se pronuncia esa palabra. Ya, el raconto es una vuelta extensa al pasado. Y el flashback es cuando uno está contando una historia y va en un momento algo chiquitito y vuelve al tiro.
Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. ¿Queda claro la diferencia que hay entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia? Chicos, porque eso, si no, para que hacer más ejercicio en la próxima clase. ¿Mm? ¿Es necesario o no? ¿No? Ya. Chicos, si tienen alguna duda, díganla al tiro para que podamos, porque después vienen pruebas y ahí van a tener dudas. Mari, dudas hasta ahí. Entre el tiempo de la historia y el tiempo de la narración, ¿no? Ya. Entonces, después viene el otro sistema que es la parte cómo nos ubican temporalmente dentro de la historia. ¿A través de qué nos damos cuenta de la época de la historia? ¿Qué nos va a indicar eso? ¿En qué época sucede una historia? ¿Qué nos va a decir el narrador? ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cómo vamos a saber si una historia está en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX? ¿Por el contexto histórico? Ya el contexto histórico. Ya. ¿Y cómo lo vamos a identificar ese contexto histórico? Por las formas de vida, Ya. ¿Y quién nos da esa forma de vida? ¿Quién nos indica eso? la época, Claro, el narrador nos está indicando la época, a veces no va a aparecer la época, pero cuando nosotros leemos la historia, lo vamos a identificar con los elementos que va nombrando, ¿ya? Si va nombrando a lo mejor, como les decían delante, que se movilizaban en carruaje y no en auto, ya sabemos que tenemos otro siglo. Si la historia transcurre en castillos, ¿ya? Y los hombres usan armadura, ¿en qué época vamos a estar? medieval, En la época medieval, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos indica a nosotros cuando una novela es de época. La forma en que hace la descripción de los acontecimientos, que hay caballeros, ¿ya? La forma del trato que tienen, si son a lo mejor muy machistas la historia, también nos va a situar en un contexto. Ya, yo les voy a mandar el Power para que lo lean, tomen apuntes, porque ya comenzamos a definir las otras partes y buscar ejemplos también con eso. Fíjense en películas que nos van a mostrar esas partes también cuando hay el flashback, cuando hay raconto, cuando hay premoniciones. ¿Mm? Ya nos queda un minuto, dudas, chiquillos, anoten todas las dudas que tengan para poder aclararlas en la clase siguiente, porque ahora estamos pasando materia. ¿Mm? ¿Queda claro? Anoten dudas. Hoy nos queda un minuto. Ya Vanessa, anota las dudas. Vicente, porque